En cuanto a manejo de aire, nosotros tenemos la que es la psicometría, que es la ciencia que estudia la interacción de mezclas de gas con vapores, y en particular en los alimentos estudia el aire con el vapor de agua que tiene el alimento. Se utiliza para regular la humedad del alimento, del aire y la temperatura del sistema para realizar la deshidratación de sólidos. Acá tenemos un gráfico en el cual se maneja la psicometría y tenemos temperatura de bulbo, porcentaje de humedad relativa, temperatura de bulbo húmedo, volumen específicos, y los ejes son la temperatura de bulbo seco y la humedad específica que tiene este alimento. La humedad específica tiene el aire, perdón, porque estamos hablando de psicometría. Temperatura de aire seco es la temperatura de bulbo seco, es decir, un termómetro que se encuentra midiendo el aire. Eso es lo que se denomina la temperatura de aire seco. Que nosotros lo podemos ver en el eje X de este gráfico, temperatura de bulbo seco, que es la temperatura de aire seco. Por otro lado, también tenemos vapor de agua, que el aire siempre tiene vapor de agua en su volumen. O sea, cuando ustedes ven un metro cúbico de aire, tiene algo de agua. Esto conlleva el término de humedad específica, es decir, el aire húmedo. Ahí tenemos ya el eje X, que es la temperatura de bulbo seco, y el eje Y, que es la humedad específica, que es la cantidad de agua que tiene por cada kilo de aire seco. Otro concepto que nosotros podemos trabajar acá es el porcentaje de humedad relativa, que es el porcentaje de la cantidad total de vapor de agua, humedad que puede tener el aire, el 100% que puede disolverse de humedad en una unidad de volumen, sobre la cantidad real que tiene cuando se mide. Por ejemplo, si yo te digo que tiene un 90% de humedad relativa, significa que ha alcanzado el 90% de la saturación total de esa unidad de volumen con humedad. Que te diga que tenés una humedad del 100%, si yo puedo disolver a lo mejor 10 gramos de humedad en un kilo de aire, una humedad del 100% quiere decir que alcance 10 gramos de humedad disueltas, 10 grados de vapor de agua disueltas en un kilo de aire. Ahora, si yo digo que tengo una humedad relativa del 90%, voy a tener 9 gramos, no los 10, que es el 100%, voy a tener 9 gramos de vapor de agua disuelto en un kilogramo de aire. Y la temperatura de bulbo húmedo es un termómetro que tiene una lámina de líquido alrededor de él, que cuando ustedes saben que se evapora un líquido, esa evaporación es un proceso que consume energía y la saca del medio, por lo cual se enfría. Es como cuando ustedes corren, hacen una actividad que se sienta y cuando están transpirando ustedes pueden tocarse la piel y van a ver que se encuentra hasta más fría. ¿Por qué? Porque tuvo que consumir calor del entorno para poder volatilizar ese sudor, esa transpiración. La temperatura de bulbo húmedo se basa en eso, es decir, que esa superficie de líquido que va a estar rodeando el bulbo, cuando entra en contacto con el aire seco, lo va a evaporar haciendo que disminuya la temperatura de ese bulbo hasta que llegue un punto en donde cae por debajo de la temperatura que tiene ese aire seco, por lo cual lo vuelve a incrementar la temperatura y ahí alcanzó una temperatura de equilibrio de cómo evapora ese líquido que está sobre el bulbo, por eso se lo llama húmedo, que hay una diferencia con la temperatura del aire seco. En el caso de manejo de aire, saber la ciclometría nos sirve a nosotros para trabajar con el manejo de la deshidratación, con los deshidratadores, en el cual es el proceso o las operaciones de un proceso más complejo, se reduce el contenido de agua de un alimento y puede estar asociado con el proceso de cocción del mismo, o sea, dependiendo de la temperatura, además de deshidratar, puedo también cocinar. Pero vamos a hablar de deshidratadores puntualmente. Y estos deshidratadores pueden funcionar para alimentos sólidos y también para alimentos líquidos. ¿Qué es lo que busca estos deshidratadores? Disminuir la cantidad de agua. ¿Por qué? Porque si disminuye la cantidad de agua, también va a estar disminuyendo la actividad de agua. Y la actividad de agua, al disminuir, va a hacer que el alimento no sufra tanto deterioro, porque acá tenemos un cuadro, una imagen, en donde vemos las distintas reacciones y crecimiento de microorganismos que se terminan generando con la actividad del agua. Al deshidratar, al disminuir la actividad de agua, hacemos que el alimento se sienta más estable al no sufrir ningún proceso de deterioro o al ser más lento estos procesos de deterioro. ¿Cuáles son los tipos de deshidratadores que podemos encontrar? Tenemos los de bandejas, los de túnel, los de explosión, que son grandes ráfagas de aire caliente, lo de lecho fluidizado, en donde tenemos el alimento bajo una cama, hay como si fuera un colchón de aire que está haciendo que
flote este alimento hasta que se vaya secando, y ya cuando se va secando es expulsado porque disminuye su peso y es arrastrado hasta la parte superior y expulsado del sistema. La de atomización o los spray dryer con las que se generan, por ejemplo, la leche en polvo, en donde una película de agua se genera como un spray, como un sprayado, y ese sprayado lo que hace es entrar en contacto con un aire caliente que le roba la humedad que tiene, cayendo en forma de polvo. Y liofilización es cuando nosotros congelamos a un alimento y ese alimento congelado hacemos que sublime por vacío, es decir, que pase del estado hielo al estado vapor sin pasar por el estado líquido. Y eso, por medio de una bomba de vacío, toma ese vapor y lo saca fuera del sistema. Los deshidratadores de bandeja, de túnel, de explosión y de leche fluidizados, esos se utilizan con sólidos. Los de atomización, como por ejemplo para generar leche en polvo, como viene con un líquido, utiliza ingredientes que sean líquidos para poder atomizarlo o sprayarlo. Y lo de liofilización puede utilizar tanto sólidos como líquidos. Dentro de las operaciones térmicas para disminución de calor, nosotros encontramos, por ejemplo, la refrigeración, que consiste en retirar el calor del alimento para mejorar las propiedades de conservación de lo mismo. Dice que si retiro 10 grados, disminuyo ya la mitad de la velocidad de la reacción del alimento. Si retiro 10 grados de alimento, por ejemplo, que esté a 25 grados y lo llevo a 15, ya reduzco a la mitad la velocidad de las reacciones. Y si de 15 lo bajo a 5, que es temperatura de refrigeración, ya quiere decir que disminuí otros 50 más. En total yo ya disminuí un 75% de la velocidad de las reacciones de un alimento. El primer modelo es el congelador, fue lo primero que se inventó en términos de refrigeración, en donde se colocaba en un recipiente de esta heladera el hielo. El hielo tomaba calor de estos alimentos para fundirse, para ponerse líquidos, y al tomar calor disminuía el calor de esos alimentos. Es exactamente igual si ustedes pusieran un balde con hielo y le ponen adentro bebidas. En los sistemas mecánicos nosotros tenemos 4 unidades para poder generar esta refrigeración, que es por medio de gases, en donde estos gases se condensan y se expanden, y eso termina generando un cambio en las entalpías de energía que hace que consuma energía del medio para poder evaporarse, y cuando se evapora, ahí termina generando frío en ese medio. Comenzamos con un compresor que comprime los vapores, los condensa, y tenemos la válvula de expansión que lo transforma en gases, y cuando se transforma en gases se evaporan, y al evaporarse toma calor del medio, enfriando el calor del medio, lo mismo que le habíamos comentado con el bulbo húmedo, o como cuando uno se le evapora de la piel un líquido que termina generando frío. Acá podemos encontrar dentro de estos principios de operación de refrigeración las cámaras frigoríficas, las heladeras comerciales. Tenemos también los vehículos de transporte refrigerados, en donde vemos las unidades de condensación y de evaporación para poder mantener bajo refrigeración los alimentos. Otros de las operaciones térmicas de disminución de calor los encontramos con la congelación. Consiste en retirar el calor del alimento para mejorar las propiedades de conservación de las mismas, con temperaturas finales menores a 0 grados para mayor conservación. El principio de funcionamiento radica en 2 aspectos, que es disminución de la cinética de movimientos, haciendo que cuando estén congelados, los sustratos y las enzimas, por ejemplo, van a tardar en encontrarse por estar en un medio congelado, hace que no puedan movilizarse. O si no llega al punto de congelarse en temperaturas menores a 0 grados, impiden mucho el movimiento porque hay muy poca cinética en el medio. Pero por otro lado también, cuando se forman los cristales de hielo en la congelación, esa agua ya no está más disponible para poder ser utilizado por las reacciones o por los microorganismos como agua libre para sus determinadas funciones, sino que al estar en forma de cristales ya no pueden ser disponibles porque ya están formando parte de una estructura. Ahí vemos cómo la estructura del agua sólida que vendría a ser el hielo. Ahí tenemos cómo es el hielo fundente, el agua de evaporación y el agua líquida, en donde el agua líquida se encuentra de una manera desorganizada y ocupa menos volumen. Al organizarse las moléculas de agua para formar el hielo, este se expande y genera un volumen más grande que muchas veces daña o termina generando conflictos o problemas con las estructuras de los alimentos. ¿Por qué? Porque al expandirse las células, las fibras musculares, por ejemplo, de un alimento cárnico, termina haciéndose como que es más blando o menos resistencia a la masticación.
Entonces, descender muy rápido la temperatura para congelar el alimento fue el secreto para que no se formen estos hielos muy bien organizados, sino que se genere un enfriamiento desorganizado que no termina de expandir el volumen y no termina de dañar las estructuras. Pero son equipos sumamente caros la de generación de alimentos congelados a muy alta temperatura, en muy rápido tiempo, en muy rápido velocidad de enfriamiento. Ahí tenemos una gráfica de eliminación de calor y la temperatura, en donde estamos eliminando los distintos tipos de calor con superenfriamiento y generando alimentos congelados de una manera muy rápida. ¿Cuáles son los dos tipos de congelación, los dos tipos de mecanismos de congelación? Bueno, tenemos el contacto directo en donde el gas, el producto frío, el refrigerante toca el alimento, y por otro lado tenemos los contactos indirectos donde el refrigerante toca una superficie que termina aportando ese frío o quitando calor al alimento por medio de una conducción. En cuanto a las operaciones de movimiento relacionadas al flujo de fluidos, consiste en movimiento dentro de las instalaciones de líquidos y gases, porque eso se consideran fluidos, por medio de fuerza mecánica o por características propias. La presión se desplaza, por ejemplo la gravedad. Entonces eso es que se desplace, pero para poder elevar a ese líquido para que ejerza después fuerza de gravedad, yo necesito aplicar operaciones de ascenso de fluido. Ahí tenemos, de este lado, las propiedades del fluido a transportar. Tenemos que ver la tensión que tiene, la densidad y la viscosidad, que tiene que ser importante. Y tenemos una viscosidad baja, tenemos también para viscosidad media, bombas, y para viscosidad alta. Esos son los diferentes tipos de bombas que son las que permiten el movimiento de los distintos fluidos. Si es un fluido que tiene baja viscosidad como el agua, lo muevo de una forma característica. Si es un plástico de viscosidad media, tengo una bomba específica. Y si de alta viscosidad, tengo que utilizar otro tipo de bombas para que pueda ejercer mayor presión para mover ese tipo de fluidos. Al recordar estos fluidos, las bombas tienen que ser de grado alimentario inoxidables para que puedan funcionar como bombas de grado alimentario, debido a que si no son inoxidables pueden generar óxidos y en los óxidos pueden convivir desprendimientos como también bacterias responsables del tétano. En los movimientos respecto al flujo de sólidos, nosotros podemos ver acá que consiste el movimiento dentro de las instalaciones de sólidos mediante la aplicación de cinética mecánica, es decir, movimiento. Tenemos de dirección lineal, ahí tenemos un tornillo, un transportador de tornillos o un transportador de cinta, que es lo que nosotros más conocemos, que es como las cintas de correr. Es una cinta que va girando, que cuando cae el alimento lo va desplazando. Ahí también tenemos las cintas de elevación lineales, que pueden ser para ir hacia adelante y después elevar, que son cintas de agarre que permite que el alimento, cuando se esté elevando, no retorne para atrás. Después tenemos multidirección, que eso puede el alimento o los ingredientes, los sólidos, moverse en cualquier sentido, que esos son por medio de transporte neumático, con medio de un vacío, termina arrastrando esos alimentos o un flujo de aire generado por ciclones de aire, que los ciclones son como ventiladores, por así decirlo, termina generando una succión y eso termina generando el movimiento de los sólidos. Y para elevar, otra de las operaciones de movimiento de elevación puede ser la utilización de los cargilones para poder elevar. Son todos equipos para el movimiento del flujo de sólidos, en el caso de que mi operación implica que en esas circunstancias tengo que movilizar un sólido. Dentro de las operaciones de movimiento tenemos la operación de envasado, que consiste en el movimiento de los productos alimenticios ya dentro de los envases y su posterior cierre para conservación de los mismos. Y acá tenemos distintas multiplicidad de envasadoras. Tenemos, por ejemplo, envasadoras de bebidas, donde se están viendo el llenado de botellas con jugos o con aguas saborizadas. Tenemos también los de fluidos, que esa es una combinación, porque las bebidas son muy newtonianas, son muy acuosas, pero también podemos envasar mermeladas, salsas, aceites, en donde ya lo tratamos como fluidos. Tenemos envasadoras de latas, tenemos envasadoras de estos envases de pack, como son ahí las mayonesas que ustedes están viendo, envasadoras de las bandejas, que esas ya son más semiautomáticas. Después tenemos las envasadoras con nitrógeno, donde ya directamente el envase ya le cambia, le hace una atmósfera modificada. También tenemos los envasadoras al vacío, en donde consiste en retirar todo ese aire, y tanto las de nitrógeno como las del vacío, es recomendable su uso con fil o con envases que sean barreras a los gases. Porque si yo hago vacío y no tengo barreras a los gases, dentro de muy poco tiempo va a ingresar aire dentro de esa bolsa, generando que se pierda esa condición de vacío.
En el caso de un paletizado, también es un proceso de envasado, solamente que ya no estoy envasando el alimento, sino que estoy envasando a los envases primarios y secundarios en un envase más grande. Las operaciones de movimiento también incluyen las operaciones de etiquetado, que consisten en el movimiento de los envases para su correcta identificación. Muchos envases ya tienen su identificación grabada, por ejemplo, que ya viene del fabricante de envases con la grabación de lo que tiene que decir. Mientras que otros deben ser añadidas las etiquetas. Por ejemplo, uno está haciendo una comercialización de vinos, le puede pegar la etiqueta de forma manual. En ambos casos debe agregarse identificación de lote, fecha de elaboración y fecha de vencimiento, las cuales son dinámicas, es decir, que dependiendo del lote van a cambiar las fechas, por lo cual yo necesito contar con equipos de etiquetado para poder tener esta consideración. Acá dentro de etiquetadora tenemos, por ejemplo, etiquetadoras manuales, donde vos vas sacando y le vas pegando, que son casi semiautomáticas. La manual es cuando vos pegas directamente la etiqueta con tu mano, pero estos son equipos, entonces una operación de movimiento con un equipo manual. Después tenemos un equipo semiautomático, en donde vos vas poniendo y ahí vas viendo cómo los envases esos se le van pegando las etiquetas. Tenemos también, por ejemplo, las etiquetadoras de botella, donde vos tenés el envase PET, y después, como si fuera que se está poniendo un pullover, le meten esa etiqueta encima de estas botellas y ya salen etiquetadas. También tenemos llenadores y etiquetadoras, que son máquinas continuas de un mismo paso, en donde se llena y automáticamente se lo etiqueta. Y después, como decíamos que hay casos en donde son dinámicos, como por ejemplo lote, fecha de elaboración y vencimiento, depende del día, la hora, etc. Ahí necesitamos un tipo de marcación para que nos diga qué está sucediendo y utilizamos las impresoras inkjet de envases, en donde es un chorro de tinta donde le está diciendo la fecha de vencimiento, el lote, la elaboración y algún elemento de identificación. Pueden hacerse sobre envases sólidos o pueden hacerse directamente también sobre envases flexibles. Bueno, esto es a grosso modo de identificar operaciones básicas unitarias de una forma muy brusca, porque en realidad son muchísimas. Tenemos, por ejemplo, las operaciones de lavado, de freidores, de centrifugadoras, de filtraciones, de confitadoras, mezcladoras, hornos de cocción. Todas esas son operaciones que hacen el proceso productivo para la obtención del alimento. Muchas gracias por todo y recuerden que estas temáticas de operaciones y de procesos las vamos a estar retomando en segundo año cuando se vean operaciones básicas.